Bueno, pues quería hablar de agujeros negros, pero no quería decir lo que habéis visto 1000 veces en los documentales, que si un agujero negro es una zona del espacio donde hay mucha curvatura y nada puede escapar más que la luz y que si entras te quedarás espagueti, en fin, todas esas cosas que ya sabéis, que son muy interesantes, pero que se pueden ver en cualquier documental de YouTube o de la tele. Entonces, la idea era, mira, por aquí hay un sitio, a menos que esté ocupado. Ya digo, ya no hay más sitios, ¿no? Uno más, ¿no? Ah, vale, vale. Buenas. ¿Qué iba a decir? Yo creo que vamos a abrir un poco. Si tenéis frío, lo decís, ¿vale? Ahí está. Que cerca de un agujero negro se tiene calor. Vale, vale. Total, que digo, ¿de qué puedo hablar que más o menos se pueda decir en una charla y que no se suele explicar mucho o de aquella manera en los documentales, ¿no? E incluso en la carrera. Lo que os voy a explicar ahora no se explica en la carrera de física. De hecho, en el máster tampoco, a menos que hagas la opción de astrofísica, partículas y gravitación, que igual se puede tocar un poco. O sea que lo que os voy a decir es, hoy es avanzado. Ojo, avanzado pero con matemáticas de bachillerato. Pero va a haber matemáticas. Por tanto, si alguien de aquí que no sepa dónde se ha metido, al cabo de 15 minutos o 20 dice, pero ¿qué es esto? Yo quería otra cosa. No, de verdad que no hay ningún problema porque se levante, se vaya y diga adiós amablemente y ya está. Espero que aguantéis. Seguramente con el mensaje que estoy haciendo ahora no os voy a animar mucho a que os quedéis, pero me gustaría que lo intentarais. Porque el objetivo de la charla de hoy es ver de dónde narices sale la temperatura de la radiación de Hawking. Porque hoy lo que queremos hacer, lo que quiero hacer básicamente es pues rendir un homenaje a Hawking, básicamente. Pues eso, como ya sabéis que el año pasado, en marzo, nos dejó Hawking y ya tenía pensado hablar de agujeros negros y lo que no tenía pensado era hablar de que este hombre ya no estaría con nosotros, pero bueno, es una lástima. Entonces, digo, voy a aprovechar para explicar digamos, la cosa que hizo Stephen Hawking en el año 76, que es ser pionero en una nueva rama de la física, que es la gravedad cuántica, y que aún no está formada. Y entonces él fue el primero que hizo algo de eso, y es precisamente la radiación de Hawking. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, pues es recordaros, digamos, 4 datos básicos, que este hombre, a pesar de no haber ganado el premio Nobel, que por cierto estuvo nominado en algún momento, sus investigaciones han sido, digamos, capitales para la gravedad cuántica, su versión que se está formando a día de hoy. Entonces él ha trabajado en relatividad general, fue el pionero en gravedad cuántica, que es lo que vamos a explicar hoy, la radiación de Hawking, la entropía de un agujero negro, etc. Y bueno, como sabéis, el 14 de marzo pues nos dejó y espero que esté en un buen sitio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan para hoy? Pues como os he dicho, el plan es ir a entender la temperatura de un agujero negro. ¿Cómo es posible que esa cosa pueda tener una temperatura? Y tranquilos que no voy a explicar lo típico que se explica de una partícula virtual y otras que se crean, una de ellas se mete en el agujero negro y la otra sale, que eso también sale en los documentales. Hoy voy a intentar ser un poco más explícito. Entonces, lo que voy a decir hoy es un modelo de juguete, pero que es estrictamente cierto, pero va a costar un pelín más. Espero que no mucho. Vamos a escuchar un minuto de este hombre, porque en esta pequeña entrevista del año 80 y algo, ahora no recuerdo el año, habló de un concepto del cual voy a hablar hoy, que es del tiempo imaginario, que es una de las cosas que vamos a utilizar hoy. In our theories, there are 2 kinds of time. There is what is called real time. This is a kind of time that is measured by a clock. The time that we feel passing, the time in which we grow older. Then there is imaginary time. Of course, imaginary time is an idea that science fiction writers, like Arthur, have used in their stories. But imaginary time is also a well-defined mathematical concept.
It can be thought of as a direction of time that is at right angles to ordinary, real time, in a certain sense. The universe has a beginning in real time, at the Big Bang. And it may well have an end if it collapses to a big crunch. But in imaginary time, it has no beginning or end. Rather, imaginary time is closed in on itself, like the surface of the Earth. The surface of the Earth doesn't have any beginning or end. I know, because I have been round the world, and I didn't fall off. Individual particles can travel through imaginary time and arrive back at an earlier real time. But I don't believe that people will ever be able to travel back in time, like in the film Back to the Future. Bueno, supongo que habréis visto este vídeo. Lo importante de este vídeo, un segundito que voy a bajar esto, es que Stephen Hawking ha trabajado bastante en el concepto del tiempo imaginario, que no sé si sabéis lo que es. ¿Os habéis oído hablar del tiempo imaginario? Bueno, pues hoy vamos a utilizar el tiempo imaginario de una forma que a mí me parece bellísima. Entonces no os preocupéis porque os diré esto es un pequeño truco o esto está basado en no sé qué, entonces os daré un poco las referencias por si alguien quiere profundizar más. Pero os advierto que el tiempo imaginario es de momento, a día de hoy, un truco matemático. Stephen Hawking ha ido más allá y piensa que es más que un truco matemático y que puede tener sentido físico. Eso está por ver, pero lo que hoy en día se admite como bastante probable es que hay una conexión entre la temperatura y el tiempo imaginario que vamos a ver hoy. Y eso es con la herramienta con la que voy a contar hoy para hacer la derivación de la temperatura, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, ¿el plan cuál es? El plan para llegar a la temperatura de Hawking es, primero, estudiar, irnos un momentito a bachillerato, incluso a cuarto de eso, o incluso primero de bachillerato, y estudiar en unos minutitos rápidos lo que es un movimiento circular uniforme de toda la vida. Y luego vamos a hacer un repaso rápido de números complejos, de relatividad especial, del principio de equivalencia, relatividad, etcétera, el radio de Schwarzschild, y lo vamos a hacer muy brevemente y solo vamos a coger como ingredientes para construir nuestro plato final, que es lo de la temperatura de Hawking, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Ahora, esto que estáis viendo aquí es un movimiento circular, pero ojo, no estoy diciendo que esto sea un planeta que está girando en torno del Sol o algo así, no, no, no. O sea, olvidaos de todo, ahora mismo imaginad que estamos en una clase de bachillerato y que el profesor nos dice algunas cosillas sobre el movimiento circular. Entonces, ¿qué tiene de peculiar el movimiento circular? ¿Y por qué va a ser interesante? Lo veréis enseguida. Pero lo que tiene peculiar es que tiene dos flechas, dos vectores. El azul es la aceleración y el rojo es la velocidad. Entonces, la peculiaridad de este movimiento es que el vector rojo, que es la velocidad, mide todo el rato igual. Es decir, que tiene una rapidez constante. Se mueve siempre a la misma velocidad, lo único que cambia es la dirección de la velocidad. Ahora está apuntando hacia arriba, luego apunta hacia la izquierda, cambia la dirección, pero no el módulo. Y la aceleración, que es el vector azul, también es constante y apunta siempre al centro de la circunferencia. O sea que las peculiaridades que tiene este movimiento es una velocidad o módulo de la velocidad constante, rapidez constante y aceleración constante. Y esto va a ser muy importante en lo que va a venir dentro de unos minutos. Entonces, nos dijeron en el colegio que las ecuaciones del movimiento de una cosa que se mueva así, pues es x igual a r, que es el radio de la circunferencia, por el coseno, de omega por t, y lo mismo pero con un seno. ¿Qué es omega? Omega es lo que se llama velocidad angular y ese numerito nos dice lo rápido que está girando el bicho. Yo digo que estamos ahora en una clase de bachillerato por un momento. Entonces, si hacemos la derivada con respecto al tiempo y consideramos que omega, el ritmo con el que está girando, es constante, entonces tenemos la velocidad en x y la velocidad en y.
que es simplemente hacer la derivada de toda la vida con respecto al tiempo. Y si volvemos a derivar, tenemos la aceleración. Y entonces, cuando tenemos estas tres pares de magnitudes, podemos encontrar el módulo de cada una de las magnitudes, en este caso de la velocidad y de la aceleración, y entonces fijaos que es hacer el cuadrado de ellos y hacer la raíz. Pero fijaos que r por omega es justamente el par de números o variables que están multiplicando al seno y al coseno, y con la aceleración igual, es este número de aquí la aceleración. Por tanto, a efectos prácticos tenéis que pensar que el vector azul S aceleración mide r por omega al cuadrado y el vector rojo, que es la velocidad, mide r por omega. Y todo aquí es constante. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un experimento mental. Insisto que estamos en bachillerato, aquí no hay ni planetas, ni gravedad, ni hay nada de nada. Esto es solo un experimento. Vamos a suponer que esa pelotita se moviera a la velocidad de la luz, que ya sabemos que no puede ser, pero supongámoslo por un momento. La velocidad de la luz normalmente se le pone la letra c, y entonces diremos, bueno, pues la velocidad, lo que mide el vector rojo, vamos a suponer que vale c. Por tanto, como previamente habíamos visto que era r por omega, pues entonces, ¿qué tenemos? Pues que si sustituimos eso en la aceleración, que la aceleración era lo que os he dicho antes, r por omega al cuadrado, bueno, pues si sustituimos aquello de allí, nos queda que la aceleración es igual a omega por c. Estos son solo matemáticas de sustituir. Lo único que he hecho es imaginar a ver si la velocidad fuera la de la luz, ¿qué pasaría? Y entonces, si lo metemos todo en las ecuaciones que os he puesto antes, nos queda que x e y son el coseno y el seno de estas cosas, que son básicamente la velocidad de luz al cuadrado entre la aceleración, la velocidad de la luz, el tiempo. Y estas ecuaciones nos indican un movimiento de una pelota que está girando a velocidad constante, de su módulo, con una aceleración constante, pero que se está moviendo a la velocidad de la luz. ¿Esto puede existir en nuestro mundo? No. Una partícula que se mueva a la velocidad de la luz no puede ser, a menos que sea la propia luz. Entonces esto que estoy haciendo no sirve absolutamente para nada, podría parecer, ¿no? Pero sí, va a ser importantísimo para una cosa. Pero esto, insisto, que no es posible según las leyes de la relatividad. Pero, si existiera, estas serían las ecuaciones. Esto es un ingrediente que dejo aquí, que lo voy a retomar dentro de un momentito. Y ahora vamos a hacer un repaso ultra rápido de los números complejos, solo lo que nos hace falta hacer. Porque no perdamos de vista que os quiero explicar el tiempo imaginario y cómo a partir de eso encontrar la temperatura de un agujero negro. O sea que enseguida vamos a ir a eso, ¿eh? Entonces ya sabéis que los números complejos tienen como la unidad pues el número i, que sea lo que sea el número i elevado al cuadrado dará -1. Así es como se define la unidad imaginaria. Y si empezamos a hacer matemáticas y tal, veremos que hay una identidad o un teorema, digamos muy conocido, que es el teorema de Euler o identidad de Euler, que nos dice que el número e elevado a i por un número real, teta, o sea, un número por ejemplo el 8 o el 9i o lo que sea, resulta que es el coseno de eso más i veces el seno de ese número. Esto se puede demostrar medianamente fácil, pero no lo voy a hacer ahora, simplemente se supone que nos lo creemos, que es simplemente matemáticas de los números complejos de primero de carrera, ¿vale? Entonces, ¿qué me interesa a mí? Bueno, por cierto, deciros que se dice que un número imaginario cualquiera es un número a por la unidad imaginaria i. Por ejemplo, 3i o -7i o pi por i. Eso es un número imaginario. Si quisiéramos un número complejo, lo único que tendríamos que hacer es construir un número imaginario. ¿Se ve desde allí? Y esto sería un número imaginario puro, y si le sumamos un número real, pues esto sería un número complejo. Pero bueno, de momento solo me va a hacer falta un número imaginario puro y ya está, para lo que voy a hacer. Entonces, ahora me hago la siguiente pregunta, que es, ¿qué pasa si yo en la identidad de Euler, en vez de poner un número real, donde está lo rojo, pongo un número imaginario puro? ¿Cómo queda la cosa? Bueno, claro, si yo pongo ahí un número AI, por ejemplo, un imaginario, pues entonces tengo que sustituir dentro del coseno y del seno por eso, ¿no? A, imaginad que es un 7 o un 8, lo que sea. Un número por i. Claro, ¿eso a qué es igual? Bueno, podemos hacer un truco.
En vez de sustituir a por i, vamos a sustituir un momento menos a por i. En el lugar de teta, o sea, estoy diciendo que en la fórmula de Euler, que aquí había algo, que es igual al coseno de ese algo más i seno de ese algo, pues aquí voy a poner menos a por i, por ejemplo. ¿A qué queda igual eso? Bueno, pues muy fácil. Como sabemos que i por i es menos 1 y aquí hay un menos que es más, pues se queda más a, o sea, simplemente, o sea, e elevado a. Luego este menos se puede demostrar, de matemáticas, digamos, de bachillerato, que el coseno de menos algo es lo mismo que el coseno de algo. Por tanto, el menos le da igual. Y el seno tiene una propiedad también, que es que el seno de menos algo es igual a menos el seno de algo. Por tanto, el menos puede salir fuera. Y entonces queda eso. Si hacemos la misma historia, pero en vez de sustituir menos AI, sustituimos AI y simplificamos, pues nos queda esto. ¿Vale? Esto es, digamos, lo que hicieron los matemáticos del siglo, no sé si XVIII, XVII, XVIII. Al primero que se le ocurrió lo de los números complejos, empezó a juguetear y a hacer cositas de estas. Y partió de i al cuadrado es igual a menos 1 y empezó a juguetear y con eso construyó toda la matemática de variable compleja, que es hermosa, pero que no voy a explicar ahora. Solo estoy explicando lo mínimo que necesito para ir al agujero negro. Bueno, total, que jugueteando un poco tenemos aquellas expresiones. Y entonces, si resulta que si sumamos esas dos expresiones, fijaos lo que tenemos. Si sumamos, lo de la izquierda pues da EA más E elevado a menos A, y al sumar la parte del seno se va, porque es lo mismo pero cambiado de signo. Por tanto, podemos despejar el coseno de AI y entonces nos da esto. Es decir, que queda una cosa súper curiosa, que el coseno de un número imaginario resulta que es una cosa real. Porque la A, por ejemplo, imaginad que es un 7, pues coseno de 7i resulta que da e elevado a 7 más e elevado a menos 7 y todo eso dividido entre 2. Que dé lo que sea, pero es un número real, es curioso, ¿no? Y si restamos, pues entonces lo que se va a ir es el coseno y queda el seno, pero con una i multiplicando. Por lo tanto, a diferencia del coseno, el seno de 7i, por ejemplo, pues multiplicado por i dará algo real, pero necesitamos que haya una i por ahí. Bueno, son cosas de las matemáticas, pero para nosotros lo que nos importa es que a partir de estas dos expresiones, alguien, que no me acuerdo quién, seguro, si hay algún matemático o matemática por aquí, ¿sabes quién definió por primera vez esto? No sé si lo sabes esto. No, es que no sé, nos dicen qué es, pero no quién lo definió por primera vez. No. Sí, bueno, algún matemático del... ¿Eh? ¿Quién? Podría ser, no tengo ni idea. Pero bueno, quiero decir que jugueteando alguien dijo, ostras, mira, pues esto que viene de un coseno y esto que proviene de un seno, pero que no es exactamente eso, sino que es de un número imaginario, pues le vamos a llamar coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Y resulta que esas funciones, tanto el coseno como el seno, son extremadamente útiles en física y en otras ramas, ¿no? Por ejemplo, el coseno hiperbólico, más tarde se descubrió que es precisamente la forma que tiene una cuerda, si esto es el suelo y estos son dos palos, pues una cuerda con cierta masa que cuelgue precisamente de estos dos palos, la forma que tiene es un coseno hiperbólico. Una catenaria, correcto. Pero esto se vio más adelante, ¿no? En fin, o sea, quiere decir que uno empieza a juguetear inventándose una i, que elevándola al cuadrado de menos 1, empieza a jugar y resulta que salen cosas muy bonitas. Bueno, en definitiva, a nosotros lo que nos va a interesar, todo este rollo es un recordatorio para que recordemos la cosa crucial aquí, que es que el coseno de un número imaginario puro es el coseno hiperbólico del numerito que acompaña a la i, y que el seno de un número imaginario multiplicado por i da una cosa real, que es esto de aquí, que es el seno hiperbólico. Esto es lo único que me importa. ¿Y por qué me importa? Porque con el truco del tiempo imaginario vamos a tener que hacer esta transición y necesitamos estas matemáticas. Pero aquí no hay nada ni de ciencia, ni de física, ni de nada. Es simplemente matemáticas ultra conocidas de hace 2 o 3 siglos. ¿Vale? O sea, no hay nada nuevo aquí. Vale, vamos a hacer un pequeño ingrediente aquí en el plato que estamos cocinando, y es recordar
brevemente, aquí he hablado largo y tendido de relatividad, no sé si estabais aquí. ¿Cuántos estuvisteis en la charla del principio de mínima acción? Que fue la última que hicimos. Vale. Vale. Bueno, está en internet. Quiero decir, ahí hablé largo y tendido sobre el significado de esto. Entonces, como está en internet, en YouTube, ponéis principio de mínima acción y saldrá un tío con barba diciéndolo, ¿vale? Vale, aquí voy a decir solo lo básico y si por favor tenéis preguntas después, me hacéis todas las preguntas que hagan falta. Porque ya que esto va a ser un poco duro, lo que he hecho ha sido reducirlo a menos tiempo para que si hay algo que no quede claro, pues yo lo repito amablemente, ¿vale? Muy bien, pues esto, ¿qué es esto de que haya puesto en la pizarra? Bueno, t es el tiempo de toda la vida y x es la posición de toda la vida. Entonces, lo que nos dice la relatividad es que bueno, y por cierto, y dt o dx significa un pequeño incremento de tiempo y un pequeño incremento de posición. Entonces, lo que nos dice la relatividad es que cuando uno deja pasar un poco de tiempo y esa partícula se mueve, una partícula la que sea, se mueve una cierta distancia x, si le damos al cuadrado, la t, el diferencial de t me refiero, si multiplicamos por c al cuadrado, cambiamos de signo, le sumamos el trocito de en x que se ha movido al cuadrado, pues todo eso, que se llama diferencial de s al cuadrado, el número que dé le va a dar, va a ser el mismo número que mediría otro observador, que no sea yo, otro que se esté moviendo, que verá otras velocidades, otros tiempos, otras cosas, pero si calcula esta magnitud le va a dar igual. Por eso se llama elemento de línea invariante. Lo estoy diciendo muy rápido, pero esto, si os interesa, podéis retomar esa charla, por ejemplo. Perdona, ¿la S qué era? Era, digamos, o sea, si esto es un diagrama espaciotemporal, donde aquí está el tiempo corre hacia arriba y esto es la posición, pues si una partícula estaba aquí, por ejemplo, y luego está aquí, siguiendo, por ejemplo, una línea recta, entonces, ¿qué habrá pasado? Pues que habrá pasado un poquito de espacio, bueno, pasado no, se ha movido un trocito de espacio y un poquito de tiempo, digamos, ¿no? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que es el teorema de Pitágoras, en relatividad nos está diciendo más o menos, entre comillas, lo que mide esta distancia, pero no la distancia normal y corriente, sino la distancia espacio-temporal. Y lo que nos dice es que cualquier otro observador que quiera medir lo que mide, entre comillas, este segmento en el espacio-tiempo, aunque se esté moviendo a otras velocidades, pues le va a dar lo mismo. Pero no significa nada más que esto. Lo importante no es lo que significa, bueno, que significa una cosa, pero ahora lo diré lo que significa, sino que es invariante bajo sistemas de referencia inerciales, o sea, observadores inerciales. Esto es lo importante solo. Entonces, claro, pues siempre podemos coger y decir, oye, pero una cosa, si una pelota se está moviendo por aquí, ¿no podríamos engancharnos a este sistema de referencia? Entonces, si enganchamos un sistema de referencia a esa pelota, ¿qué dirá esa pelota? Pues si este es el sistema de referencia prima, por ejemplo, pues la pelota que se está moviendo por aquí, ella dirá la posición con respecto de mí, o sea, la posición mía con respecto de mí siempre va a ser 0, ¿no? Si ponemos un sistema de referencia enganchado a esa pelota. Entonces, y lo único que va a pasar es tiempo. Y ese tiempo que va a pasar le puedo llamar tau, que es el tiempo propio. Es el tiempo propio que mide la pelota que se está moviendo mirando su reloj. Es decir, que la pelota que se está moviendo tiene un reloj que marca este tiempo y que no marca el mismo tiempo que marcamos nosotros, que estamos viendo la pelota moverse, la estamos viendo cómo se mueve, y vemos nuestro tiempo, que es este, y luego el ritmo con el que cambia el tiempo de la pelota, que es el reloj de la pelota, son tiempos diferentes. ¿Vale? Esto es relatividad, que no es de lo que quiero hablar, bueno, sí que quiero hablar, pero bueno, que hablé mucho en la charla del otro día. Entonces, lo importante ¿qué es? Pues que si nos vamos a un sistema de referencia enganchado a la pelota que se está moviendo, entonces, lo que dice el principio de relatividad es que eso va a ser exactamente igual a la primera parte de la métrica sin contar lo otro. Porque lo otro, como os acabo de decir,
sería esto. Pero como hemos dicho que la pelota está en su origen con respecto a ella misma, esto no está y solo queda la parte del tiempo de la pelota. O sea que si queremos saber cuánto pasa en el tiempo de la pelotita que se está moviendo, simplemente se resuelve esa ecuación. Con lo cual se supone que en este caso el movimiento es uniforme, sí, en línea recta, sí, en línea recta. Nada de círculo ni cosas raras. Correcto, correcto. O sea, esta definición de tiempo propio solo vale entonces para sistemas inerciales. No, también vale para cualquiera. De hecho, vale para la relatividad general. O sea, lo que yo estoy diciendo todo el rato, he dicho movimientos rectilíneos, pero se puede extender para cualquier tipo de movimiento y para la relatividad general y para espacio-tiempo curvos. Cuando igualas la métrica, que es como se llama esto, este elemento de línea, cuando lo igualas a menos c al cuadrado diferencial de tau al cuadrado, lo que estás diciendo es, no me importa cómo se está moviendo la partícula por el espacio, pero lo que sé seguro es que lo que mida esto, bueno, más o menos, este al cuadrado y tal, y hay un menos, pero bueno, en intensidad lo que mida esto tiene que ver con el tiempo propio que está experimentando la pelota. Que es justo lo que digo aquí, ¿vale? Entonces, uno se puede preguntar, muy bien, entonces cuando esta pelota se está moviendo, en realidad, aunque aquí parezca que son dos dimensiones, en realidad solo hay una dimensión. O sea que en realidad es una única dimensión con una pelota moviéndose, por ejemplo, para allá. Y esta sería la velocidad vista en la única dimensión que hay en este problema, que es muy sencillo, ¿no? Uno podría preguntarse si tiene sentido hablar o no de la velocidad espaciotemporal, es decir, de montar este vector de aquí, ¿no? Es una flechita que nos indique la velocidad con la que se está moviendo la partícula en el espacio-tiempo, no en el espacio solo, que es la del espacio de toda la vida. ¿Cuántos metros has recorrido? ¿En cuánto tiempo? Si has recorrido 4 metros en 2 segundos, pues significa que vas a 2 metros por segundo, ¿no? Esto es la velocidad espacial de toda la vida. Pero lo que yo estoy planteando ahora es, ¿tiene sentido hablar de una velocidad espaciotemporal? La respuesta es sí. Y para eso, fijaos lo que vamos a hacer. Cogemos justo la métrica que os acabo de decir hace un momentito y dividimos toda la ecuación entre diferencial de tau al cuadrado. O sea, entre el trocito del tiempo propio al cuadrado, lo dividimos todo. Y entonces fijaos lo que aparece. Aparece la derivada del tiempo visto por nosotros con respecto al tiempo visto por la pelotita. Y ahí aparece la derivada de la posición, o de la distancia, si queréis, entre el tiempo propio de la partícula. O sea, se parece mucho a una velocidad, ¿no? Lo que pasa es que esta c que está por ahí, vamos a meterla aquí dentro, ¿vale? Entra dentro del cuadrado ese, y entonces se queda justo al lado de la t, y se pone, como ya dije en la charla del otro día, para que c por t tenga dimensiones de longitud igual que la x. Ya digo, no importan los detalles ahora mismo, a menos que me digáis, sí, yo necesito saber los detalles, que me podéis preguntar, por favor, ¿eh? Pero lo importante de lo que estoy poniendo aquí es que a partir de la métrica, si divido entre un tiempo, en este caso divido entre el tiempo que mide la pelota, resulta pues que tenemos esta otra ecuación y que se parece mucho a algo que tiene que ver con velocidad espaciotemporal. ¿Por qué? Porque este es el ritmo con el que fluye el tiempo y este es el ritmo con el que fluye la posición de una partícula, pero en el espacio-tiempo. ¿Por qué? Pues porque fijaos que va cambiando la t y la x, es decir, la t y la x va cambiando, pero ¿con respecto a qué? Con respecto al tiempo que va pasando para la partícula. Es una manera de definir una velocidad y ha resultado ser la manera buena de definir una velocidad en la relatividad. Pero resulta que esto no es propiamente la velocidad, sino que es un cacharro al cuadrado más otro cacharro al cuadrado igual a otro cacharro al cuadrado. Entonces, si definimos la velocidad espaciotemporal, no la velocidad normal, espaciotemporal, de esta manera, como esto, coma, lo otro, como se definen los vectores normalmente en el colegio, pues si hacemos el módulo, resulta que sale c. Bueno, hay un menos por ahí, este menos, a menos que me queráis preguntar, no tiene importancia, porque ese menos lo que nos está diciendo es que está yendo por aquí, bueno, es una elección de la métrica. Esta métrica podría haberla cogido así, o podría haberla cogido de esta otra manera, y toda la relatividad es exactamente igual y no hubiera dado ese menos.
Y el por qué pasa eso entraría en detalles que ahora creo que no importan, a menos que os preocupe mucho, entonces os puedo dar una explicación. Pero no le deis importancia a ese menos, no es muy importante en esta charla al menos. Lo que sí que es importante, y esto es, digamos, la primera vez que lo vi me sorprendió muchísimo, es que cuando uno define la velocidad del espacio-tiempo, da igual la velocidad espacial que tenga la partícula, ya puede ser 2 metros por segundo, o 7 metros por segundo, o 500 metros por segundo. Da igual la velocidad que tengas. Cuando quieres calcular o calculas la velocidad espaciotemporal, siempre va a c, a la velocidad de la luz. Es una cosa curiosísima, muy curiosa. O sea, esto parece sorprendente, pero si hiciéramos un curso de relatividad especial os diría, no os preocupéis porque esto, lo otro, porque es el tiempo el que cambia, en fin, historietas. Pero, ojo, no os vayáis con la sensación de que todas las partículas viajan a la velocidad de la luz. No. La velocidad de la luz solo es la velocidad de esta rara espacio-temporal, ¿eh? Nada más que eso. Por lo tanto, primer resultado importantísimo para esta charla. Si queremos hablar de una velocidad en el espacio-tiempo, de cualquier partícula, la velocidad tiene que ser c en el espacio-tiempo. Muy bien. Entonces, esto ya es el primer ingrediente, ya estamos por la mitad, falta poco, son preparativos para lo que va a venir. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Veis que bien? ¿O estoy yendo muy rápido, muy lento? ¿Bien? Vale, voy a hablaros del principio de equivalencia, que según Einstein ya sabéis, ¿no?, que fue la idea más feliz de su vida. El día que descubrió en su cabeza el principio de equivalencia. Entonces, ese principio de equivalencia nos va a servir para ponernos justo al lado del agujero negro ese súper chungo que os he enseñado al principio para asustar. Pues para eso nos servirá. Entonces, ¿qué es el principio de equivalencia dicho en un minuto? Bueno, pues si ponemos a un señor en una especie como de caja cerrada, al lado de la Tierra o en el espacio, pero en el espacio está Superman ahí empujando a una cierta aceleración, ¿vale? Resulta que todo lo que ocurra dentro de esa caja va a ser igual. Por supuesto, la caja esta es muy grande, tenéis que imaginaros que la caja es muy pequeñita comparado con el tamaño de la Tierra, ¿vale? Porque si no, la gravedad se curvaría, digamos, y entonces o sea, haría cosas raras. O sea, imaginad que esa caja es ultra pequeñísima, porque si no, esto no vale. Y además el tiempo que pasa es muy pequeño también, ¿vale? Bueno, pues eso, esto es el principio de equivalencia. Es indistinguible estar en un campo gravitatorio uniforme de estar acelerado con una aceleración, la misma aceleración en este caso. ¿Vale? Esto es básicamente lo que dice el principio de equivalencia. ¿Y esto qué significa a efectos prácticos? Significa que si usted lo que quiere es imitar una gravedad, lo único que tiene que hacer es coger el cacharro donde usted quiera vivir y acelerarlo con la misma aceleración que usted quiera, por ejemplo 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto fue lo que le llevó a Einstein a pensar, claro, de esa manera puedo empezar a simular la gravedad a partir de aceleraciones de cosas. Y eso es como empezó. Le tardó, no sé si 8 o 9 años, ahora no recuerdo, una barbaridad de años para introducir la gravedad en la relatividad. ¿Queda claro esto antes de que pase? Porque es lo único que voy a decir del principio de equivalencia. La idea es, insisto, este sería el resumen. Una aceleración constante, o sea, Superman empujando con una aceleración constante, simula un campo gravitatorio uniforme. Por ejemplo, el campo gravitatorio que tenemos ahora. Por ejemplo, si esto fuera la caja y estuviera todo cerrado y tal, y estuviera Superman empujando por aquí abajo en el espacio infinito, no sabríamos si es que estamos al lado de la Tierra con la gravedad estándar o con Superman empujando abajo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo no sé los detalles? Pero yo me imagino que en la mente de Einstein seguramente dijo, bueno, pues vamos a ver, como yo lo que tengo es la teoría de la relatividad que yo mismo he inventado, dijo, supongo que Einstein, ¿no? Pues, ¿cómo puedo yo acelerar objetos
para simular gravedad qué es lo que ocurre y de qué forma lo puedo hacer, ¿no? Porque claro, acelerar cosas ya lo sabemos hacer en Newton, pero acelerar cosas en Newton es, digamos, medianamente fácil, pero acelerar cosas y que se siga cumpliendo la relatividad especial, pues ya es un pelín más difícil, ¿no? Vale, pues es lo que vamos a hacer. Vamos a construir un movimiento uniformemente acelerado en relatividad especial, y eso que consigamos automáticamente significa, y esto es lo importantísimo, va a significar que eso que nosotros obtengamos será completamente equivalente al estar al lado de un agujero negro. Todo esto es la leche, principio de equivalencia, ¿vale? Y claro, o sea que construyendo nuestro sistema de referencia acelerado en relatividad especial, podemos estar muy cerquita de un agujero negro y ver qué pasa. Vale, entonces vamos a centrarnos en conseguir eso, que es básicamente, pues eso, la aceleración constante. Pero cuidado, tenemos que inventarnos un movimiento que esté acelerado, pero que el módulo de la velocidad sea constante. Empezáis a ver ahora, bueno, porque así es como os he dicho que las velocidades son siempre en relatividad especial, da igual cómo se mueva este objeto, aunque el objeto el que sea se mueva así, que por cierto no puede ser porque estaría yendo hacia atrás en el tiempo. Quiero decir, en relatividad especial da igual cómo se mueva el objeto, que la velocidad espacio-temporal siempre mide lo mismo. Siempre mide lo mismo. C. ¿Vale? Eso es por así decirlo, una consecuencia de las leyes de la relatividad especial. Así que eso es lo que hay. Entonces, por otro lado, como queremos ponernos al lado de un agujero negro, por el principio de equivalencia, queremos mover una pelotita a aceleración constante en relatividad. Por lo tanto, tenemos que crear matemáticamente una trayectoria en el espacio-tiempo que cumpla que el módulo de la velocidad espacio-temporal sea c y que la aceleración también en el espacio-tiempo sea constante. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues esto como se está grabando y estará en YouTube, le digo a la gente que lo está viendo en YouTube, sobre todo a aquellos estudiantes que estáis estudiando la carrera, a ver si sois capaces de hacerlo. Lo digo porque cuando se estudia relatividad especial en la carrera, no se habla de la aceleración, para nada. No se habla directamente, es una especie como de tabú o una cosa rara, y cuando luego pasan los cursos y a uno le intentan explicar un poco lo de la aceleración, no se entiende nada porque es algo que no se suele trabajar. Se da un salto directamente a la relatividad general y ya está. Y es súper bonito ir por este camino para entender la relatividad general. Pero bueno, eso es otra historia mía. Porque recordemos lo que pasaba con un movimiento circular uniforme. La velocidad era constante, bien, y la aceleración es constante, su módulo quiero decir, bien también. Lo que pasa es que eso vale para Newton, pero no para la relatividad. ¿Hay algún truco que podamos utilizar para pasar de uno a otro y que sea guay? Pues sí. Y aquí es donde aparece lo maravilloso. Voy a ver si soy capaz de explicar en 2 frases lo que va a pasar ahora. Lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a pasar de un problema estándar de bachillerato, que es un movimiento circular uniforme, a un movimiento acelerado en relatividad especial y que además es correcto, correctísimo. Y cuando me haya puesto en ese movimiento acelerado en la relatividad especial, automáticamente por el principio de equivalencia será como ponerme al lado de un agujero negro. No me digáis que no es la hostia. ¿Y cómo lo voy a hacer para pasar del bachillerato a tercero de carrera o cuarto de carrera en un plis? Con el tiempo imaginario. Entonces ahora tengo que deciros algo del tiempo imaginario un poquito. Hay 2 cosas que decir, la primera la voy a utilizar ahora y la segunda al final para encontrar la temperatura. Dejadme que diga solo alguna cosilla sobre la primera cosa que voy a hacer. A ver, resulta que el tiempo imaginario a día de hoy es un truco matemático, de momento.
que se sospecha que tiene una profundidad que aún no sabemos comprender, ¿vale? Entonces, resulta que sí, en ciertos problemas, cuando restringimos, o sea, cuando de alguna manera extendemos analíticamente, que se llama, de un tiempo real a un tiempo imaginario, podemos obtener teorías que matemáticamente se parecen mucho a otras, pero que son mucho más fáciles de resolver. Entonces, pasamos a tiempo imaginario, resolvemos la teoría y luego volvemos. Y resulta que da. Pero es especialmente significativo en la segunda parte, porque resulta que una teoría cuántica, digamos, en tiempo imaginario, resulta que es una teoría con temperatura. Es una cosa increíble. Es a nivel matemático, aunque mucha gente está trabajando para ver si eso va más allá de solo un truco matemático. Pero bueno, de esto hablaré después. Vamos a hablar momentos de la primera correspondencia o la dualidad. Digamos, cuando uno pasa de un tiempo normal y corriente a un tiempo imaginario me refiero, no de inventarse, de tomarse un vino e imaginar cosas, no, me refiero poniendo una i, de i al cuadrado igual a menos 1, ¿vale? A eso me refiero. Bueno, pues cuando uno está en Minkowski y pone un tiempo imaginario encima de la mesa, entonces automáticamente pasa a la métrica euclídea de toda la vida. La de toda la vida. Los triángulos, el teorema de Pitágoras, Newton, lo de toda la vida. Digamos, eso es así, digamos, y es muy fácil de ver, como vais a ver ahora. Porque fijaos, nosotros vamos a poner ahora dos lados. Uno es Minkowski, por cierto es el espacio-tiempo de Minkowski, es como se llama esto, y es la relatividad especial, ¿vale? Esto está por ahí a la izquierda, que no sabemos nada. Y en la parte derecha he vuelto a poner las ecuaciones que hemos deducido al principio de la charla, las de un movimiento circular uniforme, ¿vale? Vale, entonces, la primera cosa que voy a hacer es decir que la y esa, en realidad, me gustaría muchísimo que tuviera que ver con el tiempo. Para un momento, para que veáis lo que estoy haciendo, que es una barbaridad. Estoy dejando la x normal y corriente, o igual, pero la y, digo, ¿sabes qué? Quiero que sea el tiempo. Y ahí estoy en Newton y en cosas normales, ¿eh? O sea, fijaos la barbaridad que estoy haciendo. Estoy diciendo que un movimiento circular esto no me lo he inventado yo, ¿eh? Si no, saldría aquí y supongo a patadas. A ver, estoy diciendo bueno, me voy a inventar aquí un movimiento circular, según lo que hay en esas ecuaciones, ¿eh? De algo que se está moviendo, pero que cuando luego llega aquí va atrás en el tiempo. Y luego vuelve a ir delante, y atrás, y delante, y atrás. Y además, esto se mueve a la velocidad de la luz. Eso es lo que está diciendo esas ecuaciones. O sea, eso no tiene sentido ninguno. Eso de allí, insisto, no tiene sentido ninguno. Bueno, no tiene sentido físico, pero matemáticamente... Matemáticamente sí, correcto. Cambio de variable. Correcto, perfecto. Pero es para que quede claro, ¿eh? Y ahora digo, voy a pasar a tiempo imaginario a ver si eso tiene sentido o no, o a ver qué pasa aquí, ¿no? Y entonces digo, bueno, porque por cierto, perdón, que hay otra cosa que he pasado por alto. ¿Veis que dentro del coseno y dentro del seno hay tau? O sea, lo que estoy diciendo es que hay como dos tiempos. El tiempo como visto desde afuera y el tiempo como visto desde dentro, pero estoy hablando en Newton, no en relatividad ni en nada, porque estoy en la parte derecha, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, hagamos una cosa. Voy a coger tau, el tiempo ese que está dentro del coseno y el seno, y lo voy a convertir en un imaginario. Y lo mismo con el tiempo que está a la izquierda. A ver qué pasa. Entonces, fijaos que he sustituido, ¿no? La x se queda igual, c al cuadrado entre a igual, pero dentro del coseno aparece una y, ¿vale? Y fijaos que aquí aparece también una i y dentro también hay una i. ¿Por qué aparece una i? Porque hay una t. ¿Y por qué aparece una i? Porque hay una tau ahí, ¿no? Dentro. O sea que aparecen dos i's. Entonces, sabiendo las propiedades que os he dicho antes del tema de
del coseno, ¿os acordáis del coseno de no sé qué y el seno de no sé cuánto que tenían que ver con el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico? Lo aplico ahora, transformo el coseno de y por lo que sea, puede ser un coseno hiperbólico de lo que sea, y luego el seno se transformaba en un seno hiperbólico y salía una i. Pero con esta i de aquí se anula, se cancela. Y entonces queda esto. ¿Vale? Por tanto, ahora, como estamos en la parte izquierda, estamos ya en el mundo de Minkowski, en la relatividad especial. Y hemos partido de una locura de cosa rara del Euclidia, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿esto tiene una velocidad constante y una aceleración constante y respeta las leyes de la relatividad? La respuesta es que sí. O sea, fijaos cómo hemos construido esto súper bonito. Cómo hemos construido un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en relatividad especial. Ahora lo voy a demostrar que esto es así, ¿eh? Se demuestra muy fácilmente. Pues partiendo del mismo problema matemático, que es velocidad constante y aceleración constante. Entonces, con el truco del tiempo, es un truco matemático, con el truco del tiempo imaginario pasamos aquí y resulta que nos da lo que estábamos haciendo. Esto en los físicos en la carrera y tal no lo enseñan, y en los libros no lo enseñan así, lo enseñan de otra manera que son como más normales. Esta es una manera muy al estilo de últimamente de hacer cosas raras. Bueno, no me enrollo. En todo caso, si luego hay algún poco de preguntas o lo que sea, os diré un poco de dónde sale todo esto, pero bueno. Sí. En la métrica euclidiana, digamos, la física clásica. Sí, ¿qué es esta, Tau y T no son iguales. No, porque fíjate, o sea, en la métrica euclidiana normal y corriente, si hablamos de cosas normales, por ejemplo, estar aquí la pelotita, esto de aquí es la X, ¿no? Y esto de aquí es la Y. Y esto es el ángulo, ¿no? El que sea. Entonces, decir que esto y esto, o sea, decir que T y tau son lo mismo, que es lo que tú propones, sería como decir que I y esto es lo mismo, ¿no? Y que no lo es. Son magnitudes diferentes. O sea, matemáticamente Conceptualmente estás hablando del tiempo visto desde fuera o visto desde la pelota. Sí, entre comillas, correcto, sí. Pero incluso matemáticamente no tiene sentido, son como tres cosas, ¿no? La X, la Y y el angulito, digamos, ¿no? Entonces simplemente al ángulo lo he cambiado por tau y a la Y la he cambiado por T. Y efectivamente eso sería como el tiempo que pasa a lo largo de la circunferencia o una especie de ángulo, y lo otro es el tiempo visto desde afuera, entre comillas. Pero esto es un truco matemático, o sea, lo importante que es un truco porque construimos un movimiento con matemáticas sencillas que cumpla las propiedades matemáticas que queremos. Y al pasar a la relatividad, ahora sí que ya esto va a tener sentido, como voy a demostrar ahora en un momento. ¿Vale? Aquello no tiene sentido ninguno, pero sí matemático. Porque a nivel de vectores y flechas, aquello cumple con lo que yo quería. ¿Vale? Y esto sí que va a tener sentido físico. No sé si... Esto es un poco raro, ya lo advierto. Es como si desdobláramos el tiempo. Eso está prohibido, desdoblar el tiempo. ¿Eso qué? ¿Cómo desdoblar el tiempo? ¿No será lo de la teoría esta del desdoblamiento del tiempo? Es como si ese tiempo en la componente X sea una cosa y en la componente Eso sí, otra. eso sí. Eso es lo que yo quiero decir. Ah, vale. En dos componentes, tenemos dos componentes y esa suma de componentes, bueno, pues no sé si será la pitagórica, pero... Bueno. Sí, de cierta manera es como si efectivamente, en realidad, bueno, esto puedo hablar un poco más tarde, pero bueno, en realidad el tiempo, esto es lo que se utiliza en física teórica actualmente, lo que voy a decir ahora. Tenemos la parte real del tiempo y luego tenemos la parte imaginaria del tiempo. Y este truco se utiliza un montón para, por ejemplo, sistemas cuánticos a cierta temperatura. Y en este caso concreto, en nuestro ejemplo, es una técnica para pasar del espacio euclídeo al espacio de Minkowski. Toda la leche. O sea, aunque solo sea a nivel matemático, mola un montón. Porque puedes resolver un problema que tú querías resolver utilizando un truquillo fantástico. Que esto sea más o menos profundo está por ver, porque aún no se acaba de comprender
¿Alguna preguntilla más o comentario? ¿Tiene que ver algo esto con la holografía? ¿Cola? Holografía. También es un truco matemático, ¿no? Vale, o sea, tiene que ver con el hecho del concepto de dualidad, que es, dualidad, así dicho en plan sencillo, sería como que una misma cosa se puede ver de formas diferentes, o bien que es un conjunto de ecuaciones, haciéndole algún tipo de retoque, se transforman en otras ecuaciones muy parecidas, y con esos retoques esto explica una rama de la física y esto otra rama. O sea, tiene que ver con una dualidad, correcto. Y de hecho, de las dos cosas que tiene el tiempo imaginario, os estoy explicando una, pero luego os voy a explicar la otra, que se parece mucho a esa dualidad del principio holográfico. Pero tómalo como que no es que sea el principio holográfico, sino que es una dualidad, que conecta dos mundos de la física totalmente separados de una forma que no nos imaginamos. Entonces, no se sabe si es un truco matemático o tiene algo más profundo. Eso está por ver, digamos, ¿no? ¿Estas matemáticas están siendo muy duras? Vale, de momento nadie se ha levantado, ¿no? Vale, entonces, sí, exacto. Estamos ya hemos obtenido estas ecuaciones y entonces borro todo eso, ¿no? Y lo pongo arriba, simplemente. Vale, entonces, ahora se supone que ya estamos en el mundo relativista y con este truco que os acabo de decir, os acabo de vender que eso de allí representa una trayectoria uniformemente acelerada en relatividad. Y uno se puede decir, un momento, o sea que está acelerando todo el rato, sí. O sea que va cambiando de velocidad, sí. Y va aumentando de velocidad, sí. ¿Y no habrá algún momento en el que supere la velocidad de la luz? ¿Cómo se come eso? ¿No habrá algún momento en que deje de acelerar? Y yo le respondo, no. Está todo el rato acelerando. Y entonces la persona que se supone que me está preguntando dirá, o sea, que me estás diciendo que está todo el rato acelerando y que no supera la velocidad de la luz. Sí, eso es lo que reproducen estas ecuaciones. Qué maravilloso, os lo voy a mostrar. Para eso lo que vamos a hacer, antes de nada, es vamos a calcular la velocidad espacio-temporal del bicho ese, que es simplemente derivar con respecto del tiempo propio. Y la derivada del Uy, me he equivocado. ¿Veis que ahí pone arriba de todo coseno hiperbólico en la X? Y abajo tendría que poner seno hiperbólico. La derivada del coseno hiperbólico es seno y la derivada del seno es coseno. Me he equivocado. Bueno. Tenía que ser al revés, pero bueno, no pasa nada. ¿Y ahora lo he hecho bien o no? Ahora sí que he derivado. Bueno, sí, está al revés. No pasa nada, porque lo que importa, bueno, que quede claro que me he equivocado, que aquello de allí tenía que ser un seno y aquello, o sea, al revés, y eso también, ¿eh? Pero da igual porque no estaba pendiente de eso, sino que estaba pendiente del numerito que acompaña aquí, y esto es al haber derivado dos veces con respecto al tiempo propio, pues esto tiene que ver con la aceleración del vector espacio-tiempo. Entonces, si calculamos el módulo de esto, nos da A, que A es una constante. Recordemos que la A viene de la A de allí, que era la aceleración constante. O sea, esto es un numerito constante. Por lo tanto, cumple, sea lo que sea esta cosa rara, cumple que tiene una aceleración constante y cumple también que la velocidad es C, porque veis que hay un numerito acompañando al coseno y el seno, o sea que cuando hiciéramos el módulo, pues daría C, la velocidad de la luz, que es lo que os he dicho antes que tiene que cumplir. O sea que ese bicharraco de allí cumple con las dos cosas que queríamos, que la velocidad es constante y vale C, y que la aceleración es constante y vale A. Los cotidianos los sistemas para la velocidad constante. Sí, o sea, no, bueno, o sea, la relatividad, lo que dijo Einstein fue la manera en la que tendría que relacionarse un sistema de referencia, el que sea, con otro que sea inercial. Einstein dijo, las leyes de este señor y de este, si se mueven a velocidad constante uno con respecto al otro, las leyes tienen que ser las mismas. Pero uno dice, vale, pero yo me tengo que mover a esa velocidad. No, puedes moverte a la que quieras. Ahora, las leyes no serán las mismas. O sea, él solo decía, solo si te mueves a velocidad constante con respecto a mí, la manera en la que yo describo la naturaleza, tanto tú como yo, va a ser la misma, las mismas leyes. Pero puedes moverte a cualquier otra velocidad. Vale, entonces, muy bien. No sé si sabéis del cole
que el coseno normal y corriente de toda la vida de algo al cuadrado más el seno de algo al cuadrado es igual a 1. ¿Esto os suena? Vale, pues resulta que con el coseno hiperbólico, cuando es coseno hiperbólico de lo que sea, elevado al cuadrado, y aquí ponemos el seno hiperbólico de lo que sea al cuadrado, va con un menos. Esto es la versión hiperbólica de esto, ¿vale? Entonces, si despejamos de ahí arriba el coseno hiperbólico y de un poquito más abajo del seno hiperbólico lo sustituimos aquí y despejamos, obtenemos la x. Y por cierto he puesto ahí parabólico y tendría que ser hiperbólico, ¿vale? Trayectoria hiperbólica. ¿Vale? O sea, repito, sustituyendo coseno y seno en esta identidad matemática y despejando la x, tenemos eso. O sea, esta es la ecuación del movimiento visto por nosotros. O sea que ya estamos en relatividad especial, ¿eh? Nosotros estamos viendo cómo una pelota se mueve así, con esa ecuación. Que es lo que hemos deducido, ¿no? ¿Y eso qué tipo de movimiento es? Bueno, podemos decir, oye, a ver un momento, cuando ha pasado poquito tiempo, resulta que si pasa poco tiempo, ya sabéis que hay que lo he utilizado un montón de veces, pero hay unas cosas que se llaman aproximación por el polinomio de Taylor, no sé si os suena esto, queda que x es igual a algo, lo que sea, un numerito, el que sea, más un medio de a por t al cuadrado. Esto nos suena de toda la vida de movimiento circular, rectilíneo uniformemente acelerado del bachillerato de toda la vida. O sea que cuando este señor empieza a moverse, cerca del tiempo cero, su ecuación de movimiento es como la del colegio. O sea que realmente está acelerando. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa con el tema de la velocidad? Pues mirad, si cogemos la ecuación de ahí arriba, x igual a no sé qué raíz de no sé cuánto, eso de ahí, y derivamos con respecto del tiempo, ¿no tendríamos la velocidad de toda la vida? Pues resulta que nos da esto. No sé si se ve muy bien desde ahí, pero es la derivada de una raíz que es, bueno, la derivada con respecto del tiempo normal y corriente, creeros que es esto. Entonces aquí, no sé si se ve, pero aquí hay una t, y aquí hay una t al cuadrado, y aquí hay un 1. Entonces, a medida que el tiempo se hace mayor, este número de aquí se hace muchísimo mayor que 1, y entonces cuando ha pasado mucho tiempo, este 1 es despreciable, y entonces la raíz y el cuadrado se va, y entonces queda at partido c, que con esta at al final queda c. O sea que, ¿qué vemos? Que cuando t, a medida que t, el tiempo, se va haciendo cada vez más grande, esto tiende a c sin llegar nunca. O sea que tenemos que esa trayectoria, x igual a no sé qué, raíz de no sé cuánto, esa trayectoria reproduce lo del colegio de toda la vida, de una aceleración constante, un movimiento rectilíneo uniforme de toda la vida, pero no deja que esa partícula vaya a la velocidad de la luz nunca. Y además tiene las cositas que nos gustan a los físicos, que la velocidad espacio-temporal sea constante igual a c y que la aceleración sea constante. O sea, no me digáis que no es maravilloso, con un movimiento circular súper chorra. Para un momento, por si tenéis algún comentario. Comenta. Sí, el hombre de gafas y barba. A ver, o sea, podéis decir seguramente que es guay, pero que no acabáis de entender por qué esto y por qué lo otro, y no os preocupéis porque es normal. En principio, nadie lo entiende. Bueno, a lo mejor alguien lo entiende y no lo ha dicho. O sea, este truco solo funciona a veces, en este caso ha funcionado, en otras no, y cuando funciona da unas cosas que es para tener un orgasmo intelectual, la verdad. ¿Vale? Pero no se comprende del todo lo que está pasando. Por tanto, o sea... No es una trayectoria hiperbólica. ¿Cómo? No es una trayectoria hiperbólica. Correcto, sí, es justo lo que he dicho antes, que tenemos que tachar para... ¿Eh? Es el que es una trayectoria hiperbólica, pasa de una circular a una hiperbólica, ¿no? Correcto. Exacto. Visto desde un punto de vista matemático, seguramente diré, hombre, si cambias, le pones una i tal, pues el i al cuadrado menos 1 se cancela el menos y pasas de una cosa a otra. Correcto.
Pero lo fascinante es que con tan poco consigamos tanto, y es el sentido físico de que no, esto respeta las leyes de la relatividad, que nada puede ir más rápido que la luz, que se parece al caso de Newton cuando el tiempo o las velocidades son bajas y aún no va a toda leche, etcétera, etcétera. Vale, o sea que esto parece ser que funciona. Y mirad la pinta que tiene esta trayectoria. O sea, el equivalente que os he dicho antes del movimiento circular y no sé qué, pues fijaos, ahora esto estamos hablando del espacio-tiempo, o sea que para arriba es el tiempo y el horizontal es la posición. Y este es el tipo de trayectoria que está siguiendo el objeto. Está acelerado hacia la derecha. Y mira qué cosa más curiosa pasa. Los vectores, estos primeros son así, luego forman 90 grados y luego se van juntando, ¿no? El rojo es la velocidad del espacio temporal y el azul es la aceleración. Pues este sería el equivalente Completamente. del movimiento uniforme circular Sí. clásico en el Claro. espacio de un coche. Lo primero que tendríais que preguntar, supongo, es, pero un momento, aquí los vectores no son ortogonales, ¿no? No son constantes. Exacto, parece que no son constantes y además que no son ortogonales, ¿no? Y esto es lo que, no sé si tú estás con la geometría hiperbólica. No sé, bueno, estoy poniendo aquí un test. Sí, por eso, tranquilo. O sea, esto es una de las cosas que también más cuesta, digamos, por parte de los estudiantes la primera vez que se encuentran con este tipo de cosas. Resulta que en el espacio-tiempo, en la geometría del espacio-tiempo, os digo nada, 2 minutos, no menos, 1 minuto y medio de algunas cosillas para que se entienda esto. Pero esto que voy a decir no es ningún descubrimiento, esto ya se sabe, ¿vale? Solo que a lo mejor vosotros tenéis que refrescar un poco, pero bueno. O sea, en la geometría del espacio, en la geometría de Minkowski, del espacio-tiempo, un vector, por ejemplo, imaginad que dibujo un vector que sea, ¿no? Y alguien me dice, oye, ¿podrías decirme un vector que sea ortogonal a este? Bueno, pues en la geometría esta del espacio-tiempo tenemos que mirar qué ángulo forma este señor y ponerlo igual por aquí y diremos, vale, pues este forma 90 grados. Y si quiero un vector ortogonal a este, por ejemplo, vale, pues miramos qué ángulo forma aquí y cogemos el mismo. Ah, pues este. Y si es así, pues entonces cogemos esto y hacemos así. Y estos vectores son ortogonales. ¿Y por qué son ortogonales? Porque la métrica no es así como en el espacio euclidio, sino que tiene un menos aquí. Y este menos hace que la ortogonalidad de la gente pues sea de esta manera. Supongo que quizá por esta misma razón o alguna similar es por lo que en este espacio relativista la curva esta no es cerrada, como sucede. Sí, tiene que ser por eso, sí, claro. Sí. Sí, sí, de hecho la una especie como de asíntoto. Exacto, de hecho la traducción sería esta un poco, ¿no? Fíjate lo curioso de cómo cambian las cosas de poner un tiempo normal o un real o un tiempo imaginario. Son las mismas matemáticas y el significado es... Esto es lo que podemos decir como una especie de dualidad, digamos, ¿no? Entre el espacio euclidio y el espacio de Minkowski. Y esto es algo que se hace muchísimo en la física teórica últimamente, porque la teoría cuántica de campos está basada en la métrica, en el espacio de Minkowski. Y entonces se hacen trucos como este todo el rato. Vale. ¿Qué es esto de aquí? Vale. Bueno, pues esto se supone que es el espacio-tiempo, o sea, la X y el tiempo, igual que esto de aquí. Y esas líneas azules representan a señores o señoras que están acelerándose. ¿Os acordáis, no? La trayectoria de un señor acelerado en relatividad. Pues es una trayectoria así, ¿no? Pues podemos imaginarnos pues, a otra pelota, por ejemplo, a una cierta distancia, pues también acelerando, y entonces podemos montar un sistema de pelotas que aceleran, y eso sería como una especie de sistema de referencia, ¿no? Vale, entonces con eso diremos que podemos, pues, si ponemos un montón de pelotas acelerándose y tal, pues nos forma como una especie de sistema de referencia alternativo al
al que nosotros diríamos. Nosotros, como observador inercial, tranquilo, tomando un café, diríamos que nuestras coordenadas son estas, que es básicamente, este punto significa que el tiempo es 1 y que la posición es 2, ¿no? Por ejemplo, y son los números que daríamos nosotros, que estamos tomando un café sentados en la barra de un bar, mientras que para esos observadores, pues el tiempo y todo fluye de una manera diferente y ellos prefieren poner números así. Bueno, son maneras diferentes de poner números a los sucesos. Ahora eso no es importante, lo importante es justo lo que acabo de poner aquí, que pone zona inaccesible. A ver, veamos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, por cierto, que no lo he dicho y tenía que haberlo dicho. En el espacio-tiempo, ¿sabéis cómo se mueve un rayo de luz? ¿Alguien lo ha dicho? O sea, en el diagrama espacio-tiempo, ¿cómo se mueve un rayo de luz? ¿Esto se ve algo? No sé. A ver. 45 grados, correcto. Porque la ecuación del movimiento de cuando éramos pequeños es la posición igual a la velocidad por el tiempo. Si la luz se mueve a c, pues significa que x es igual a ct, o sea que x es igual a ct, por tanto 45 grados, ¿no? Por ejemplo, entonces si aquí tenemos una explosión o la emisión de un fotón en este momento, o sea, en esta posición x igual a menos 3, por ejemplo, y ct igual a 1, pues cuando se emita un rayo de luz, pues por ejemplo, si lo emitimos hacia la derecha, pues irá así, y si lo emitimos hacia la izquierda, irá así. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando lanzamos un rayo de luz en esa zona anaranjada? Por ejemplo, estamos aquí y mandamos un rayo de luz hacia la derecha. ¿Es esa la trayectoria que va a hacer? Sí, 45 grados. O, por ejemplo, podemos ponernos en esta otra posición y enviar un rayo de luz y también irá para allá. La pregunta que yo hago es, ¿alguno de esos rayos de luz va a interseccionar con los señores que están acelerando? No, estamos de acuerdo, ¿no? Son paralelas. Correcto, o sea, nunca va a interseccionar. Por tanto, ¿podemos de alguna manera decir que lanzar un rayo de luz o simplemente una onda, o sea, a ver si me explico. Cuando queremos transmitir información de un sitio a otro, pues podemos llamar por teléfono, podemos hacer lo que sea, pero ya sabéis que lo más rápido es enviar luz o ondas de radio o de lo que sea, cualquier tipo de onda electromagnética que viaja a la velocidad de la luz. Y dentro de la onda pues podemos codificar información como, por ejemplo, a las 8 se cena hoy, vente que te espero, por ejemplo, ¿no? Pues eso se envía en el rayo de luz, le llega al receptor y dice, vale, tengo que ir a cenar a las 8, ¿no? Vale, perfecto. La pregunta es, ¿podemos enviar alguna información de lo que está ocurriendo aquí a ese señor? Exactamente. Bueno, no, ya que estuvimos en la parte positiva, pero un poquito más tarde, tampoco. Si estamos en cualquier espacio, en cualquier región del espacio-tiempo donde pone zona inaccesible, será absolutamente imposible poder enviar información al señor que está acelerado. ¿Y eso en qué se traduce? Que hay un horizonte de eventos. O sea que cuando un objeto se está acelerando, experimenta en x igual a 0, o sea aquí, un horizonte de eventos. En el sentido de que si una partícula, por ejemplo, llamemos A una pelota, y luego B, por ejemplo, es otra pelota que está yendo para allá. Si esta pelota está quieta, tomando un café, su línea de universo va a ser simplemente estar en la misma posición, pero que va aumentando el tiempo. Y entonces habrá un momento en el que cruzará el horizonte. Y a partir de ahí, digamos, todos los rayos de luz que esta persona pueda enviar hacia allá, nunca le van a llegar al B. Solo cuando esta señora estaba en esta región, por ejemplo, cuando esté, por ejemplo, aquí, le puede enviar un rayo de luz y que le llegue al B. Pero una vez esta persona
atraviesa el horizonte, ninguna información le va a llegar. Esto es justamente lo que pasa en un agujero negro. Para un momento por si tenéis comentarios, dudas o digestión, porque estamos ya... Perdón, en el diagrama las pernodas son las trayectorias de las partículas orbital de Vega. Correcto. Las rectas que representan. Buena pregunta. Son las líneas de tiempo para esa partícula. O sea, por ejemplo, este punto de ahí, de intersección, representa que ha pasado un segundo en el reloj que lleva la mosca o el objeto acelerado. Tiene que ver con el tiempo que ha pasado para la gente que está acelerada. Son cosas muy bonitas e importantes, pero que, como no me da tiempo de explicarlo todo, pero es eso, representa eso. Os dejo un momento si tenéis alguna cosa que queráis decir, alguna digestión, porque si se entiende esto, creo que va a ser más... Eso quiere decir que tiempos negativos no existen. Sí, por ejemplo, estas líneas de aquí darían tiempo negativo. -1, -2, -3. Sí. ¿Y qué significa? No, pues simplemente 3 segundos antes de que mi reloj marcara 0. No significa. Igual que si yo digo ahora en Newton o ahora digo, hey, son -7. Bueno, eso es porque alguien ha puesto el 0, lo pondrá después, ¿sabes? O sea, el menos da igual. El menos y el más, aquí en la X representa estoy un poco más para allá o un poco más para allá, y el menos y el más en el tiempo representa si el 0 lo he puesto ahora o lo he puesto antes o lo pondré después, el origen del tiempo. No es eso, no representa. En un momento determinado para todos es lo mismo. No, eso tiene que ver con la simultaneidad y eso ya es otro tema. Pero da igual eso ahora, o sea, bueno, no da igual. Para lo que yo estoy explicando da igual. O sea, lo único que yo estoy diciendo es que para una persona que esté acelerada uniformemente en relatividad, aparece de forma supernatural un horizonte, que por cierto se llama horizonte de Killing porque, bueno, por lo que sea. Bueno, es igual, ahora lo digo. Pero aparece un horizonte igual que en un agujero negro, exactamente igual. Bueno, exactamente no, pero el 99,99. Si estamos muy cerca del agujero negro y estamos cogidos a una cuerda para no caer, el horizonte está ahí y se parece a esto. Y ese horizonte depende de la aceleración que lleva. Correcto. ¿Y la aceleración va a depender o no de la gravedad? Sí. Y dependerá de cuánto de gordo sea el agujero negro, digamos, ¿no? Pero eso ahora vamos. Bueno, ¿estáis convencidas de que aquí hay un horizonte? De eso sí, en este, vamos a decir, toy model de un sistema acelerándose en relatividad especial normal y corriente, ¿hay un horizonte, sí o no? Perfecto. Y ahora, nada, me quedan 3 o 4 diapositivas. Ahora ya es el momento culminante, que es que todo esto que os acabo de decir, más un pequeño ingrediente que voy a decir ahora, nos conduce directamente a la temperatura. Entonces quiero decir una cosa importante antes de nada, que es importantísima. Porque se me puede olvidar y bueno. La temperatura de Hawking, ¿quién llegó a encontrarla? Hawking. En 1976. Muy bien. ¿Hay alguien que hizo algo parecido? Sí. Unruh. ¿Y alguien más? Sí. No me acuerdo el nombre. ¿Y alguien más? Sí. O sea, un montón de gente intentó encontrar la temperatura de Hawking. Hace calor, ¿no? ¿Hace mucho calor? ¿Sí? Vale, pues ya estamos, ¿eh? O sea, vale, pues un montón de gente intentó calcular esa temperatura utilizando métodos completamente diferentes a los que utilizó Stephen Hawking, ¿no? Entonces resulta que por muchísimos métodos completamente alternativos y que no tienen nada que ver con el método que utilizó Hawking, todos conducen a la misma idea de que existe una temperatura. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este truco o este acercamiento que yo estoy utilizando, lo que voy a poner así, un acercamiento tímido, ¿vale? El que estamos acercando nosotros, es un acercamiento, digamos, sigiloso y bueno, así.
¿vale? Porque claro, tenemos que hacer un curso de teoría cuántica de campos y de relatividad para poder entender un poco lo que hizo Hawking, pero bueno. Bueno, pues todos esos caminos, incluido el nuestro, todos conducen a esa temperatura. ¿Qué quiere decir? Pues que esta temperatura, el 99,9% de los físicos creen que tiene que ser así. ¿Y por qué digo esto? Porque aún no se ha visto experimentalmente un agujero negro. Hay indicios muy altos de que existen los agujeros negros, pero insisto que no se ha detectado uno directamente. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego, aunque se hubiera detectado, no se ha hecho ningún experimento, y dudo que se pueda hacer en un tiempo razonable, algún experimento para poder medir la temperatura. Por lo tanto, todo esto está en la imaginación de los científicos, de los físicos. Entonces, si alguien, por ejemplo Hawking, dice, hey, que un agujero negro tiene temperatura, pues esto es de locos, ¿no? Entonces lo que va a hacer todo el mundo es intentar poner algún tipo de contradicción o algo para demostrar que el que ha hecho esto está loco, digamos, ¿no? Pero todos los intentos de fastidiar a este hombre han sido infructuosos, lo cual significa que hay una evidencia muy alta de que efectivamente un agujero negro tiene una temperatura. ¿Vale? Esto es importante. Y entonces es por eso que podemos hacer pequeños atajos tímidos para llegar a esta temperatura, porque es muy robusto. Pero bueno, vamos a esto, porque supongo que estaréis ya nerviosos, ¿no? Decir, bueno, que diga ya la temperatura, hombre, ¿no? Que me tengo que ir. Vale. Vale, pues aquí viene la sorpresa. Lo que os voy a decir ahora es verdad en el sentido de que matemáticamente hablando, digamos, se ha utilizado para muchos cálculos y para muchas predicciones, digamos, experimentales. Por tanto, lo que voy a decir ahora no solo es un truco, sino es un truco que funciona. Y es el truco que relaciona los sistemas cuánticos a una cierta temperatura. Vosotros diréis, pero bueno, ¿cómo que los sistemas cuánticos a una cierta temperatura? Siempre es a una cierta temperatura, ¿no? No, la mecánica cuántica que se enseña en el cole, bueno, en la carrera, siempre es a temperatura cero. Cuando un sistema puede tener temperatura, entonces empieza no solo a haber mecánica cuántica, sino termodinámica. Y entonces las cosas se complican mucho más porque aparte de la probabilidad cuántica, de estar aquí o estar allá, se añade la probabilidad estadística de ¿y si estoy descrito por este sistema o por el otro? Y entonces hay una mezcla muy extraña, muy complicada. Por tanto, la teoría cuántica de campos, que es la que se utiliza para este tipo de cosas, térmica, digamos, es bastante compleja, digamos, ¿no? Y es todo un mundo. Entonces, lo normal es que la temperatura sea cero y luego viene cuando puede ser que sea una temperatura distinta de cero, ¿no? Bueno, pues entonces lo que se ha visto es que cuando hacemos lo del truco del tiempo imaginario para pasar de un mundo a otro, cuando las trayectorias tienen algún tipo de periodo, es decir, algún tipo de tiempo que tras pasar ese tiempo vuelve otra vez a la misma configuración inicial, esa periodicidad en ese mundo de allí tiene que ver con que el sistema cuántico que describe el sistema está a una cierta temperatura, no puede estar a temperatura cero. Eso se ha visto matemáticamente. Y decir esto es como no decir nada, ya lo sé, pero es que si no tenemos que hacer un curso de teoría cuántica de campos ahora. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es lo que acabo de decir. Cuando digo teoría euclídea, significa estar en el lado de Newton, para entendernos, ¿no? El lado derecho. Si la teoría es periódica, es decir, que las trayectorias del lado derecho vuelven al mismo sitio a cabo de un tiempo, bueno, o sea, si estuviéramos pocos por aquí no me da igual, pero a lo mejor vosotros sois más a los... Y veo a aquel hombre de azul. ¿Quieres preguntar algo o no? Pones cara como diciendo, ¿qué está diciendo este tío? Bueno, pues si la teoría de Euclidia, la de la parte derecha, es periódica, es decir, que cuando pasa un tiempo vuelve a la misma configuración inicial, entonces la versión cuántica, es decir, haciendo el truco del tiempo imaginario, tiene que estar a una cierta temperatura. Vale, entonces... Esta condición de periodicidad clásica puede ser cualquier tipo de periodicidad, no necesariamente la estrictamente circular. Exacto, correcto, buena pregunta, sí, sí. O sea, puede ser, por ejemplo, así. O sea, tiene que volver a las condiciones iniciales. Sí, de hecho, mira, exacto. De hecho, la teoría dice
que se contemplan todos los caminos que van al mismo sitio. Pero eso es lo que se llama la integral de caminos de Feynman, no sé si os suena, pues está por ahí el asunto. O sea, digamos, tener en cuenta todas las trayectorias que se cierran sobre ellas mismas es lo que hay que hacer en el lado derecho. Y eso es para calcular la temperatura del sistema cuántico de la izquierda, después de hacer el truco del tiempo imaginario. Pero bueno, todo esto que estoy diciendo es una ciencia ficción, porque claro, habría que... Para vosotros me refiero. Se le está dando aquí, pasa un poco como con lo de la organización, se le está dando aquí a la temperatura, al concepto de temperatura, que supongo que en esa fórmula al final saldrá en grados, saldrá una fórmula dimensionalmente en grados Kelvin. Creo que se le está dando a la temperatura una imagen geométrica, por decirlo de alguna manera, un origen geométrico. Sí. Sí. Pasa como con el espacio, con Sí. la habitación. Sí, exacto. Y no, La relatividad, vamos, que yo sepa, no sé. Una base geométrica. Sí. No hay ningún libro que diga, venga, vamos a explicar la teoría que hay detrás de todo eso. No. Hay indicios, igual que en teoría de cuerdas, hay indicios de que hay una dualidad entre esto y lo otro. Y, o sea, es que esto es el no va más de la investigación en los últimos años. O sea, esto de, a ver, hay que ser honestos, el truco del tiempo imaginario se le ocurrió a Felix Bloch creo que fue en 1932, pero no estoy seguro, ¿vale? Ya empezó a sospechar algo. Lo que pasa es que la trascendencia la tuvo, cuando digamos hubo un empujón a esa idea, fue precisamente con Hawking. En su libro Una breve historia del tiempo, ahí habló por primera vez del tiempo imaginario y entonces ya fue de moda durante esos años, ¿no? En los años 80. Y luego se ha visto que ha tenido una utilidad muy, muy bestia, ¿no? He estado pensando estos últimos días, digo, digo algo sobre esto, digo algo más y tal, y al final he dicho, no, porque es que o lo digo bien, tendría que utilizar una charla entera para explicar esta idea. Entonces... Claro, es que es una idea muy sorprendente, muy chocante. Sí, es muy... Tiene que tener un día es muy bestia. O no tiene nada o tiene mucha Sí. Pero es más bestia cuando ves el ejemplo tímido que estamos haciendo, cuando ves justo ahora... Es que es flipante, porque a partir de un movimiento de bachillerato de toda la vida, bueno, os lo muestro. Vale. Exacto, y lo que dice el truco es que ese periodo de tiempo que tarda tiene que ser igual a la constante de Planck dividido entre la constante de Boltzmann y la temperatura. Y como esto parece sacado de la manga, dejadme deciros ni que sea solo en un minuto, porque si no esto parece demasiado sacado de la manga. Dejadme deciros solo en menos de un minuto. En mecánica cuántica hay un objeto importante que se llama el operador de evolución temporal y es esto de aquí, menos i, t, h barra y la energía, para entendernos, ¿vale? Esta cosa es la responsable de la evolución en el tiempo de los sistemas cuánticos. Eso en mecánica cuántica. Y en estadística, física o la que sea, estadística, resulta que hay una cosa que se llama la función de partición. La función de partición es algo que si la tienes, si un físico tiene la función de partición de un sistema, entonces tiene toda la información del sistema. Todo, la energía, las temperaturas, o sea, en fin, la energía libre, todo. Y resulta que esa función de partición hay un factor muy importante que se llama el factor de Boltzmann, que es precisamente esto, E menos la energía dividido entre la constante de Boltzmann y la temperatura. ¿Ya veis por dónde va la cosa? Si hacemos precisamente que en vez de IT, esta IT de aquí, es decir, si ponemos este tiempo imaginario, resulta que eliminamos la I y entonces podemos igualar el tiempo imaginario a H barra KT. ¿Qué es eso de ahí? Bueno, no quiero decir, o sea, ya veis por dónde va la cosa, ¿no? O sea, que haciendo el truco de pasar de uno a otro, pasamos de la cuántica a la estadística con solo que mover el tiempo para el eje imaginario. El tiempo estaba aquí y luego le damos 90 grados de vuelta en el plano complejo del tiempo y nos ponemos ya en la parte imaginaria y pasamos de la cuántica a la estadística. Estoy diciendo así muy rápido, pero esta es un poco la idea para que no suene tan a ciencia ficción, ¿vale? El asunto. Y aparte que esta herramienta indica que hay no sé hasta qué punto
fuerte, pero una relación entre la estadística y la cuántica. Total, muy bella. Y además es muy guay porque cuando uno tiene que hacer teoría cuántica de campos y tiene que calcular, por ejemplo, la probabilidad o la amplitud de probabilidad de que esta partícula choque con la otra, que no sé qué, y a lo mejor es súper complicado, vas un momento a la estadística, lo calculas ahí y luego vuelves y ya tienes calculado la versión cuántica. O sea, hay una analogía entre las ecuaciones, digamos, ¿no? Pero de momento insisto que solo es un truco matemático, aunque todos desean, a todos nos gustaría que hubiera algo más profundo ahí. Y por ejemplo, por eso os he puesto el vídeo antes de Hawking, en el que él cree que el tiempo imaginario tiene un papel más importante de lo que se cree. Vale, pues os quedáis con esto, ¿no? El periodo tiene que ser igual a la constante de Planck por la, bueno, dividido 1 entre la temperatura más o menos, ¿vale? Relacionado con estos factores. Vale, pues vamos a nuestro circulito del colegio y decimos, a ver, ¿cuánto tiempo tarda este señor en dar una vuelta? Bueno, sabemos que lo de dentro del coseno, al principio es 0, por ejemplo, y cuando da una vuelta, pues tiene que ser 2pi, que es 2pi radianes, que es, digamos, una vuelta, ¿no? Bueno, pues vamos a igualar lo de dentro del coseno, o del seno, que es lo mismo, porque es lo mismo, lo igualamos a 2pi. Y entonces despejamos el tiempo y al despejar el tau ese de ahí, y eso es el periodo. O sea, el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta es 2pi por la velocidad de la luz entre la aceleración. O efectos prácticos, 2pi por c entre a, sea lo que sea c entre a, porque es lo que hay dentro del coseno, que es más pedestre aún este razonamiento. Por tanto, ya tenemos el periodo del tiempo que tarda. Muy bien. Entonces, utilizando lo que os acabo de decir de este paso del tiempo imaginario de una teoría a otra, igualamos ese periodo a lo que es el factor que os he dicho. Y con esto tenemos la temperatura. Entonces, lo que nos está diciendo esta fórmula hasta este momento es que, dado que en el lado derecho de nuestros papeles estamos hablando de un movimiento circular, o sea, que tiene una periodicidad en el tiempo, entonces, al hacer el truco del cambio del tiempo imaginario, la versión cuántica de la teoría que esté aquí tiene que tener una cierta temperatura. Es que es importante porque cuando hacemos el truco del tiempo imaginario, pasamos de Newton a la relatividad especial, ¿no? Entonces, la mecánica cuántica de la relatividad especial, eso es la teoría cuántica de campos. Y eso se sabe y se conoce y se ha probado que funciona. Pero es que estamos hablando de estar cerca de un agujero negro, que un agujero negro, o sea, de espacio de Minkowski nada, es más curvo que el copón, un agujero negro. El espacio-tiempo está curvado. Por lo tanto, estamos intentando ir más allá. Con esta analogía del tiempo imaginario estamos intentando pasar de nuestro lado derecho a relatividad más gravedad. O sea, a la teoría cuántica que aún no conocemos, pues esa teoría que aún no conocemos debería describir esa temperatura. Pero tenemos el problema de que cuánto vale la A, ¿no? Porque esa A, de momento, para nosotros es la aceleración que tenían los bichos estos que se estaban moviendo, ¿no? Esa es la aceleración que tenían en el espacio-tiempo. Pero, por el principio de equivalencia, ¿no nos podemos poner un momento al lado de un planeta? Es lo que habíamos dicho antes. Estoy ya a 3 diapositivas de acabar, o sea, concentración máxima. Por el principio de equivalencia, un movimiento acelerado en relatividad especial es equivalente, en regiones pequeñas, a un campo gravitatorio uniforme. O sea, en la Tierra, pues en una cierta región pequeña alrededor de la Tierra. Y por Newton sabemos que la aceleración a una cierta distancia r del centro de la Tierra, pues es g, la constante gravitatoria de Newton, universal de Newton, la masa del planeta dividido entre la distancia desde el centro hasta donde estemos mirando. Eso es la aceleración. O sea que podríamos hacer una estimación más o menos de que la aceleración podría ser esa, ¿no? A ver qué pasa. Pero nos falta ver qué radio poner o a qué distancia. Entonces, para eso se nos ocurre una cosa. Y ahora sí que tengo que hacer mención a lo que os han dicho muchas veces, que en un agujero negro la velocidad, la luz no puede salir de un agujero negro, ¿no? Entonces podríamos decir, oye,
cuánta masa o qué relación entre la masa y el radio tiene que haber en un planeta, según Newton, para que la velocidad de escape de ese planeta fuera la de la luz. Entonces, si nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, nada podía escapar, ni siquiera la luz, ¿no? Y estoy hablando en plan Newton cutre. Bueno, pues si desempolvamos los libros de Newton de toda la vida, la fórmula de la velocidad de escape de un planeta es la raíz de 2gm dividido entre el radio del planeta. Entonces, si decimos, bueno, pues quiero construir un planeta tan gordo o tan pequeño, pero con tanta masa, que la velocidad de escape sea justo la velocidad de la luz. Entonces despejo r de ahí y lo sustituyo allí. Por cierto, el radio tiene que ser ese y fijaos que se ha vuelto mucho más pequeño. Para que la luz o lo que sea no pueda escapar de un planeta, tiene que haber una densidad enorme, digamos, de masa en muy poco espacio. Por eso se ha convertido en algo mucho más gordo, o sea, más denso, digamos, ¿no? Pero más pequeñito. Y se convierte en un agujero negro, digamos. Y entonces, fijaos, cuando sustituyo esa R, ese radio, allí en la R cuadrado de abajo, me queda que la aceleración es igual a esto. Y esto es curiosísimo porque esta fórmula la predice exactamente igual la relatividad general en el espacio-tiempo de Schwarzschild, que es el espacio-tiempo alrededor de un agujero negro. O sea que esto es un resultado exacto de la relatividad general que por casualidad se ha obtenido idéntico con Newton y argumentando así un poco y trapicheando. Pero esto es un resultado correctísimo. Y además este resultado es importantísimo a la hora de estudiar la termodinámica de un agujero negro, porque esto de aquí, esta aceleración en concreto, la medida en el horizonte de un agujero negro, se llama surface o gravity. Gravedad superficial. Y es importantísima en termodinámica de agujeros negros. Y nosotros la hemos obtenido así a salto de mata, haciendo algunas suposiciones. Entonces, claro, ya tenemos la aceleración, sustituimos ahí y obtenemos esta temperatura, que es exactamente la misma temperatura que Hawking dedujo, y un mogollón de trabajos más de diferentes maneras obtuvo la temperatura, simplemente sustituyendo ahí. Y esto, claro, representa un triunfo porque fue la primera vez en la historia que alguien hizo algún trabajo en gravedad cuántica. O sea, es decir, una teoría que mezcla gravedad y la mecánica cuántica, porque ya digo que solo hay relatividad y mecánica cuántica, y relatividad sin gravedad con cuántica, que es teoría cuántica de campos. Pero en espacios-tiempos curvos, digamos, no existe ninguna teoría. Está la teoría de cuerdas, la Loop Quantum Gravity, que es la gravedad cuántica de lazos, que también está intentándolo, pero no disponemos de ninguna teoría. Pero sí disponemos de un armamento de razonamientos que nos llevan a que un agujero negro debe tener una cierta temperatura. Es muy robusto este resultado, digamos, ¿no? Pero claro, como puede ser que alguno o alguna de vosotras, se quede un poco insatisfecho, voy a decir alguna palabrilla más de cómo se puede entender esta temperatura y que no parezca solo un truco, digamos, de magia, ¿no? Bueno, por cierto, este es el artículo famoso de Hartle y Hawking del abril del 76, en donde pues hizo la derivación de la radiación de Hawking. Por cierto, he hablado de la temperatura y no he dicho nada de la radiación, pero es que se sabe de la física que cuando un sistema tiene temperatura, emite radiación por calor, ¿vale? O sea, no puede ser que tengas temperatura y que no emitas, ¿vale? O sea, que es un poco la misma historia. La M es la masa del agujero negro. Sí, la masa del agujero negro, exacto. Entonces, la temperatura es inversamente proporcional a la masa. Sí, exacto. Sí, aquí está, correcto. Sí. Claro, lo que acabamos de hacer hoy en esta charla es algo así como si un par de físicos, voy a poner de físicas, un par de físicas están en una cafetería y una dice, oye, una cosa, ¿te acuerdas de lo que aprendimos el otro día, que había una relación entre la temperatura y la periodicidad y tal? Mira, y si dibujo un circulito y no sé qué, tal, mira, me da esa temperatura. Ostras, pues sí, vamos a calcularlo bien. Y eso es lo que hizo Hawking, utilizando teoría cuántica de campos. Y déjame decir una cosa sobre cómo lo hizo.
y con eso acabo. Hawking utilizó la teoría cuántica de campos y luego más tarde, no mucho más tarde, pero en el mismo año, pero un poco más tarde, Bill Unruh, demostró que la temperatura podía aparecer, o sea, utilizó otro camino parecido para llegar al mismo sitio, ¿no? Y utilizó un truco más parecido al que hemos utilizado nosotros. O sea, lo que hizo Unruh es demostrar que no hace falta irse a un agujero negro, no hace falta que haya gravedad, con solo que un observador esté acelerado, ese observador va a medir un vacío cuántico diferente a un observador que esté en reposo. O sea, insisto, un observador en reposo, sin gravedad, hace experimentos sobre su vacío cuántico y dice, vale, sí, no hay nada. Pues solo radiación espúrea, digamos, ¿no? Pero que no hay partículas. En ese mismo espacio-tiempo plano, sin gravedad, ponemos a un señor acelerándose, tal como os he dicho en una diapositiva más para allá, y si le preguntamos, este señor está diciendo, no veas tú qué calorcito hace aquí. Porque este señor estaría viendo un vacío lleno, digamos, diferente de este. Y ese vacío de partículas, si depende de cómo vaya de acelerado, pues puede ser tan alta la temperatura que pueda achicharrarse, digamos, ¿no? Y estamos hablando del mismo espacio. Y luego, ¿cuál es la conexión entre esto que dice Unruh y Hawking? Pues muy fácil. Por el principio de equivalencia, si estás acelerado, es lo mismo que ponerte cerca de un sitio de curvatura gorda, como por ejemplo un agujero negro. Por tanto, esto fue otro argumento yendo por otro camino diferente al que hizo Hawking y quedaba lo mismo. Y hay muchos caminos más. Muchos más. Así que con esto y un bizcocho, muchas gracias por... No sé si tenéis alguna pregunta, ¿no? Gracias.